Buenas noches a todos. Iniciamos este día miércoles 30 de noviembre de este año 2022, la clase de leyes procesales de familia. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Ok. Jacqueline Isabel Amaya Perlera, veo que se encuentra acá. Jacqueline. Sí, licenciado. Y Evelyn Urania Fuentes de Navarro. El examen diferido es para ahora, ¿verdad? Y es en hora de clase. Por favor, háganlo, porque si no, no van a tener nota. ¿Verdad? Se lo reitero, porque ahí están las indicaciones en la plataforma. Entiendo que les ha salido. No sé si ha tenido problemas usted, Jacqueline Amaya. No, licenciado, ya me salió, ya lo estoy resolviendo. Ok. Bueno, y la otra... Evelyn Urania, entiendo que no tiene ningún problema. Le digo esto por si hay algún inconveniente auxiliarla en este momento. Porque según veo yo en el sistema, parecen ustedes lo tienen habilitado. Me indica, por favor, Evelyn. Bueno, entiendo que sí, no hay ningún problema para ella. Antes de todo, debo decirles, no sé si han visto las notas ¿cómo que se llama esta? Del periodo número 4. Ya las subí, esas notas. No sé Sí, si las han licenciado, visto. ya está. Ok, debo de decirles algo y sobre todo eso voy a tratar de hablar al finalizar esta noche de la materia, porque quiero resolverlo, porque estoy viendo demasiadas deficiencias de ustedes, porque no es lo que les estoy pidiendo, no me contestan las preguntas. Si bien es cierto, he consignado notas favorables para ustedes, pero estoy viendo demasiado que no, hay aspectos que en realidad no les he dicho y me han puesto otra cosa. Entonces, como les dije de un inicio del ciclo, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que pregunten, porque una nota no va a determinar a un buen estudiante, ¿verdad? Ustedes cuando ya estén en la calle, si se dedican a la litis, ¿verdad? Van a tener que andar definiendo todo esto que estamos hablando. Así que por favor les pido que sigan indicaciones de lo que se le ha hecho y lo mismo les pido para este nuevo laboratorio que se va a hacer. El laboratorio implica contestar las preguntas que todos los alumnos contesten, que hagan un consolidado de cada una de las preguntas. No es posible que solo me estén poniendo así de manera escueta, algunos no contestan y porque no se llega con el objetivo de que ustedes aprendan. Por favor, oye. Bueno, en la última clase, no sé si logran ver la diapositiva. La última clase estuvimos viendo con respecto a lo de violencia intrafamiliar. ¿Logran ver la diapositiva? Por lo menos díganme. Sí, licenciado, se ve. Ok, estuvimos hablando sobre la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Los tipos de violencia que se tienen, ¿verdad? Lo que se establece tanto por la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que determina el tipo de aspectos, ¿verdad? Por los cuales incluso ¿cómo se llama? Tienen que aplicarse, ¿verdad? Al grupo vulnerable, en este caso de mujeres, para el caso de la ley, para el caso del grupo familiar, pues obviamente va a ser para el caso de hombres, ¿verdad? La ley contra la violencia intrafamiliar, porque les decía incluso que la ley contra la violencia intrafamiliar de 1996 entró en vigencia en nuestro país y fue creada con el fin de que se estableciera para todo el grupo familiar. Eso implica todo lo que están integrados en la misma, es decir, niñas, niños o adolescentes, padre, madre, ¿verdad? Abuelo, abuela, etcétera, ¿verdad? Adultos mayores, mujeres, niñas, ¿verdad? Entonces, actualmente ya con la entrada en vigencia de la ley especial de adulto mayor, que fue en el 2002, modificada, bueno, el año pasado con respecto a la nueva ley de adulto mayor, está la ley
Lepina, que entró en vigencia a partir del año 2010, en abril, para lo sustantivo y para lo procesal en 2011, y que ahora viene modificada por la ley Crecer Juntos, que va a entrar en vigencia a partir de enero del otro año, 2023, y que, pues, obviamente esas leyes se están protegiendo a grupos vulnerables, en este caso niñas, adolescentes, niño o adolescente, ¿verdad? Grupos vulnerables como son, ¿verdad? También a las mujeres con la ley, adultos mayores, y a la vez, ¿verdad? Que su aplicación es un tanto extensiva para esa ley y otras leyes, ¿verdad? Y también instrumentos internacionales. No sé si les quedó alguna pregunta de lo que hablamos, ¿verdad? Sobre este tema de violencia. Esto va a ser lo último que se entre a conocer. El examen, ¿verdad? Va a ser, bueno, clases solo vamos a tener esta semana y la siguiente. O sea que estamos hablando que solo nos queda a partir de esta 2 clases más. Y posteriormente el examen, que el examen estaba, si no me equivoco, está programado para el 14, si no me equivoco, de diciembre, el examen, ¿verdad? Si es así, pues, deben de tomar en cuenta también que el hecho de los trabajos que se hagan, ¿verdad? Salir ya bien, la mayoría han ido obteniendo buenas notas y eso me alegra mucho porque, ¿verdad? Van entendiendo la materia y eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, hablamos sobre las garantías constitucionales, ¿verdad? Y en eso nos quedamos. Debo decir también que en el desarrollo histórico de las garantías constitucionales en El Salvador, que se puede incluso observar desde la primera constitución aprobada en 1824, cuando en El Salvador es un estado miembro del Estado federal. Es decir, en la República Federal de Centroamérica, al igual que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, hasta la entrada en vigencia de la Constitución, que fue la última que tenemos en 1983 y que posiblemente habría una modificación o que se están haciendo modificaciones para una nueva, ¿verdad? Lo cual, pero el punto es que hasta esa 1983 se ha considerado como un rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano, como lo es la concepción de la Constitución como la realidad normativa, como cuerpo jurídico, ¿verdad? Normativa superior aplicable a todas las personas privadas, organismos estatales y autoridades públicas, ¿verdad? Que se establece del planteamiento que les menciono, o sea, y que se establece en la mayoría de legislaciones a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción, que se puede afirmar que la Constitución es el orden jurídico fundamental de la comunidad. Eso así se ha entendido por años, ¿verdad? Y en tal virtud posee una fuerza, digamos, normativa capaz de determinar formal y materialmente la estructura del Estado y del sistema jurídico, proyectando obviamente su sustrato ideológico, el cual sobre un trastorno personalista que se rige, digamos, esencialmente sobre los principios de la dignidad de la persona humana y democrático, lo que comúnmente se puede incluso, ¿verdad? Se puede ver aplicado en las diversas resoluciones que se dan, ¿verdad? Por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la vigencia de principios de supremacía constitucional, regularidad jurídica y la imperatividad constitucional, los cuales en este trabajo, ¿verdad? Que se está haciendo, se ha ido determinando por años. No estamos hablando de solo un periodo de la Sala de lo Constitucional, sino que ha venido a partir de 1983, que les digo yo, ¿verdad? Que se ha ido dando esas resoluciones y que hasta la fecha pues han sido retomadas un tanto establecidas incluso por cada uno de los integrantes, ¿verdad? En la Sala de lo Constitucional. Me refiero a integrantes, a los magistrados. Pero incluso no perdiendo de vista que la Constitución es la norma incluso fundamental del Estado, es la fuente, digamos, de mayor jerarquía. En el artículo 2
de la Constitución, podemos encontrar que después de enunciar los atributos de la persona humana que integra el núcleo, ¿verdad?, de los derechos fundamentales, ahí finaliza, incluso en el primer inciso consagrado, ¿verdad?, el derecho de la persona a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Y esta consagración que radica la esencia de las garantías constitucionales y que responde obviamente a la idea esencial de que las libertades no valen en la práctica más de lo que vale su garantía, ¿verdad? Esas garantías a las que me refiero, ¿verdad? Tienen diversas clasificaciones, pero para efectos de determinarlas, ¿va?, es importante destacar, ¿verdad?, que las garantías institucionales, garantías normativas y garantías procesales, ¿verdad?, para determinarlas, así como en su clasificación. Cuando hablamos de garantías institucionales, son aquellas por medio de las cuales se crean organismos e instituciones de gobierno, fijando, pues, de acuerdo al principio de legalidad, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 86, inciso final de la Constitución, y sus facultades y obligaciones, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esa garantía constitucional e institucional, perdón. En el caso de las garantías normativas, estas son aquellas que, dada la trascendencia del valor jurídico que protege, para evitar su vulneración, es necesario regularlo en la Constitución. Eso lo dice el artículo 20 de la Constitución, ¿verdad?, para ponerlo como ejemplo. También el caso de las garantías procesales, independientemente que se le denomine debido proceso, garantías de audiencia o tutela judicial efectiva, por garantías que vamos a entender, ¿verdad?, como un medio o un instrumento jurídico predominante de carácter procesal que persigue incluso lograr la efectividad de las normas, derechos, valores y principios fundamentales cuando existen conflicto o violación de ellos, ¿verdad? Que eso más que todo lo procesal y sobre todo esto que estoy retomando, recordemos sobre los principios que ya habíamos analizado al inicio de este ciclo, ¿verdad?, principios que se determinan incluso que si vulneran garantías procesales, ¿verdad?, pueden incluso hablarse de nulidades, ¿verdad?, nulidad de emplazamiento, nulidad de algún acto procesal, etcétera, y que eso es lo del, partiendo del debido proceso, ¿verdad?, el que le había mencionado, de la garantía de audiencia o tutela judicial efectiva, ¿sí? Bueno, sobre eso, pues, la clasificación de las garantías, tal como lo he mencionado, no hay ninguna duda de que la Constitución es el orden jurídico fundamental de la comunidad, y no obstante, la Constitución no codifica, sino que únicamente regula, y muchas veces solo de forma, digamos, puntual y a grandes rasgos, aquello que parece importante y que necesita determinación. Todo lo demás incluso se da por supuesto tácitamente, o bien se confía al resto, el ordenamiento jurídico, a su conformación o concretización, ¿sí? La concreción de tales disposiciones les corresponde a la Asamblea Legislativa, ya que está atendiendo la evolución cultural, social, económica, política y jurídica. Y tiene incluso, pues, la libertad de adecuar las leyes secundarias de los cambios a la realidad social, ¿verdad?, en uso de sus facultades que le concede el artículo 131 ordinal quinto de la Constitución. Esto siempre que se respeten los principios constitucionales básicos establecidos para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas, como cuáles, como el principio de legalidad, principio de retroactividad de las leyes, y los principios que conforman el debido proceso, entre otros, ¿verdad? Recordemos que el principio de legalidad, y sobre todo más determinado en otras materias como en penal, ¿verdad?, que se deben de establecer, ¿verdad?, parámetros propios que las leyes procesales o sustantivas determinan, y por ende aquí la clasificación, ¿verdad? Partiendo de tales premisas, ¿verdad?, debemos de tener en cuenta de manera esquemática la información constitucional del proceso de violencia,
y la concreción que el órgano legislativo ha producido del mismo en la ley contra la violencia intrafamiliar y sus reformas, ¿verdad?, que han sido aprobadas. Y como le dije, esto a partir que incluso del 96 que entró en vigencia la ley, que se le han venido haciendo reformas tanto de forma directa, ¿verdad?, reformas por los años que ha pasado desde el 96 hasta la fecha, como de forma indirecta, ¿verdad? Cuando les estaba hablando de la creación de nuevas normas, y que han sido ya no para todo el grupo familiar, sino que para un grupo reducido, ¿verdad? Ahora bien, las garantías relativas a la estructura subjetiva procesal, podemos decir incluso de muchas formas para determinarlas, ¿verdad? Bueno, estoy poniendo lo de los aspectos relevantes, ¿verdad? Como ven en la diapositiva también. Bueno, para las garantías relativas a la estructura subjetiva procesal, debo decir en primer lugar, garantías relativas a los estatutos del juez, habiéndose incluso proscrito por el sistema jurídico salvadoreño la tutela de los derechos, ¿verdad? El Estado se arroga la atribución de, digamos, de componer los conflictos intersubjetivos entre los particulares o entre estos y el mismo Estado, ¿verdad? Esa, por ende, es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la jurisdicción, ¿verdad?, que es atribuida entonces por la constitución de los tribunales en general que conforman el órgano judicial, quienes la ejercerán con carácter de exclusividad por cada una de la materia. Es decir, es necesario que dicha facultad de resolución de las controversias sean encomendadas a un único cuerpo de jueces y magistrados, ¿verdad?, función que se concretiza en la cosa juzgada y la única que reside en su independencia, ¿verdad? En materia de familia, ¿verdad?, o en materia familiar, estas dos cualidades que vemos, ¿verdad?, adquieren particular relevancia, pues la especial naturaleza, ¿verdad?, del proceso de violencia intrafamiliar obligan incluso a concluir que no puede otro ente que no sea el Estado, por medio del órgano judicial, producir un acto que afecte los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Si ustedes le verifican eso en el artículo 31 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, lo van a observar, ¿verdad? Ahora bien, a estas cualidades nuestra Constitución añade que la privación de derechos, ¿verdad?, sea por medidas preventivas, cautelares o de prevención o protección, perdón, debe ser impuesta por un juez o jueza, ¿verdad?, predeterminado, lo cual incluso pues significa por una parte que la competencia para conocer de una determinada causa, según una distribución territorial o de materia, debe estar determinada por la ley, lo que se conoce como garantías del juez natural, independientemente imparcial y técnico, ¿verdad? Y es que en este momento de la evolución jurídica, ¿verdad?, no puede aceptarse otra, digamos, legitimidad de la actividad judicial que la sumisión a la Constitución, a las leyes y a la independencia, ¿verdad? Si la legitimación de las partes para la intervención de un proceso, de un, digamos, de un determinado proceso, deriva de un interés que patentiza ese proceso, ¿verdad? La del juez deriva la ausencia de algún interés, ¿verdad? Ahora bien, las garantías relativas a las partes, ¿verdad?, digamos, en relación con las partes que intervienen en el proceso, la Constitución dispone una estructura en la que ambas tengan la posibilidad de defender, ¿verdad?, su respectiva posición. En la justicia del proceso prescrito por la Constitución se hace descansar en la garantía de igualdad procesal y contradicción o audiencia bilateral. El sujeto procesal que más requiere de garantías de sus derechos especiales, los relativos al núcleo familiar, es el denunciado. ¿Por qué? Pues a él es a quien se pretende imponer el acto privativo, o sea, las medidas cautelares de protección, ¿verdad? La Constitución incluso hace descargar tal garantía en la defensa efectiva y en la presunción de inocencia que se aplica en el derecho penal, ¿verdad? Pero recordemos que la violencia intrafamiliar no solamente es en sede familiar, sino que puede trascendir en sede penal, ¿verdad? Ahora bien, con las garantías relativas a la estructura objetiva procesal, podemos ver que hay garantías en la estática procesal.
El proceso es una estructura que puede ser analizada desde un enfoque estático y desde un enfoque dinámico. Cuando hablamos de lo estático, se orienta a la construcción de normativas, ¿verdad? Porque aquí vemos que hay aspectos que tenemos que tomar en esta ley, ¿verdad? La ley contra la violencia contra la familia, instrumentos internacionales, ley especializadas, en este caso, que se han ido creando con el fin de protección de las partes, ¿verdad? Como puede ser la ley, como puede ser la LEPINA, ¿verdad? La ley de adulto mayor, mientras que el dinámico hace a la actividad o el desarrollo del mismo. Desde el punto de vista estático, ¿verdad? La Constitución prescribe el carácter previo del proceso, la garantía de legalidad y su consecuente de irretroactividad y la garantía única de persecución. Sobre el carácter previo del proceso, ¿verdad? Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha sostenido que lo esencial de las garantías de audiencia es la precedencia del proceso a procedimiento al acto de privación. El mismo artículo 11 resalta el carácter previo del proceso al que debe someterse el demandado o acusado ante el acto privativo. Respecto al principio de legalidad, el artículo 15 de la Constitución prescribe que la persona debe ser juzgada conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate. ¿Verdad? Eso lo dice el artículo 15, por lo de la irretroactividad, y el artículo 21 de la Constitución prohíbe el efecto de la retroactividad de las leyes. Es decir, siempre y cuando no sea de orden público, lo dice ese mismo artículo. La garantía de la única persecución lo consagra el artículo 11, con una redacción, ¿verdad? Cuando menciona ni puede ser enjuiciado 2 veces por la misma causa, así lo dice ese artículo 11, que permite, digamos, orientar la interpretación más hacia el asegurado, que el denunciado no sea procesado 2 veces o más veces por el mismo hecho, porque ya hay cosa juzgada, que es asegurar que el órgano judicial no emita 2 pronunciamientos en su contra por el mismo hecho. También podemos ver, pues, la garantía de la dinámica procesal. En la dinámica procesal, las garantías más importantes que prescribe la Constitución son la publicidad y la celeridad, ¿verdad? Cuando vemos estos, pueden afirmarse que la misma no son las únicas que la Constitución informa para determinar el proceso, o sea, para un determinado proceso. Sin embargo, hemos pretendido incluso, pues, bueno, o al menos como Constitución, ¿verdad? Ese análisis de la estructura del proceso de violencia intrafamiliar lo determina, pues, la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley procesal de familia, ¿verdad? Que va en esas garantías propias y que la misma Sala de lo Constitucional ha ido determinando en sus resoluciones. Ahora bien, con el proceso de violencia intrafamiliar, y dado que la ley incluso no distingue en este proceso y procedimiento, o sea, que se debe entender si un proceso o un procedimiento, ¿verdad? El artículo 21 menciona de esa ley que iniciado el procedimiento de los tribunales de paz, así lo dice, porque como que fuera procedimiento. El artículo 22 habla también que en los procesos que se iniciarán conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, es proceso, es un procedimiento. Es oportuno, pues, hacer una diferencia entre proceso incluso y procedimiento, pues como es común en todos los procesos contenciosos, ¿ya? Produce la contraposición de intereses y genera así el conflicto intersubjetivo. Deben aparecer las formas extintivas de la controversia, tanto en el plano individual como en el colectivo, ¿verdad? Dado que la comunidad está interesada en la eliminación de tensiones que alteran la paz y la norma de convivencia. Es así como nace una de las formas más importantes de solucionar los conflictos, recurriendo a la presencia de un tercero imparcial, investido de autoridad, y que esta forma de, digamos, de heterocomposición da nacimiento al proceso. El orden jurídico
impone a los particulares el recurrir al ámbito jurisdiccional y organiza el desarrollo de la contienda sobre la base de determinados principios en los cuales predomina el principio de igualdad. Ese desarrollo orgánico implica digamos, una serie de actos de desenvolvimiento progresivo hacia la resolución final. Digamos, un tanto conclusiva, ¿verdad?, de las controversias que le dio origen, y es lo que se ha denominado proceso, y siendo entonces procedimiento los lineamientos a seguir a cada uno de los actos procesales desarrollados en el proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos proceso y procedimiento, pero proceso es todo en sí el proceso, ¿verdad?, que se está tramitando, y el procedimiento es la forma que le estamos dando aplicación, ¿verdad?, a los actos judiciales que dentro de él se componen, ¿verdad?, para que ustedes puedan determinarlo. Ahora bien, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dicta la legislación necesaria y crea los organismos y servicios apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Así lo dice ese artículo, y siendo este el soporte o la base constitucional que manda y obliga al Estado a crear una normativa jurídica familiar propia para protección de la familia. En ese inciso segundo del artículo 32, ¿verdad?, se reconoce la igualdad jurídica de los cónyuges, estableciendo que tanto el hombre como la mujer los ampara la igualdad de derechos. Por lo que el mismo artículo que les menciono, o sea, el artículo 32 de la Constitución, se constituye en la base constitucional para la creación de la ley contra la violencia intrafamiliar, la cual viene a constituir, valga la redundancia, uno de los soportes fundamentales de protección y seguridad de la familia, ya que tiene como uno de los fines principales establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia entre las relaciones de los miembros de la familia o de cualquier otra persona, ¿verdad? Otra relación, ¿verdad?, interpersonal de dichos miembros, o sea, que estos compartan o no la misma vivienda, ¿verdad?, por lo que se establece en la misma un proceso específico para ventilar los hechos de violencia intrafamiliar, y el cual será objeto incluso de determinar, ¿verdad?, o lo vamos a estudiar en la medida de estemos viendo lo de la ley, ¿verdad? El proceso señalado en la ley contra la violencia intrafamiliar persigue establecer, ¿verdad?, los mecanismos idóneos para prevenir, como les dije antes, sancionar y erradicar violencia doméstica a través de la aplicación de medidas preventivas, ¿verdad?, preventivas, cautelares y o de protección que garanticen la vida, integridad y la dignidad de las mismas, tipificando como delito la desobediencia de estas medidas en el artículo, ¿verdad?, 338A del Código de Familia. ¿Para qué? Para que así se brinden mayor fuerza a las decisiones judiciales, ¿verdad? Cuando vemos en el artículo 4 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, podemos vislumbrar claramente la intencionalidad intrínseca de la misma, puesto que establece su obligación preventiva y cautelar, teniendo el objeto sancionar sobre los hechos de violencia, sin dejar de percibir en un segundo nivel la responsabilidad penal acarreada al comprobarse que se ha cometido una conducta penal. Eso lo debemos de tener ahí, ¿verdad? Ahora bien, cuando podemos establecer sobre los actos iniciales, permítanme. Bueno, cuando empezamos a ver sobre los actos iniciales en la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, el proceso comienza por enfrentar a un hecho social o a un conflicto de violencia intrafamiliar del que se sabe muy poco, ¿verdad? Sin embargo, por algunas vías, las autoridades aquí en el Estado les han encargado el tratamiento de este fenómeno. Se debe enterar precisamente de esas vías a través de las cuales ingresa la primera información del proceso, que se le denominan como actos iniciales, lo cual es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, pueden ser
¿verdad? Y si ustedes le dan esa lectura a ese mismo artículo, puede ser por aviso verbal o escrito incluso, por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. Cuando hablamos cualquier persona, puede ser el que esté integrando la familia, directamente afectado, o sea, o a la persona misma directamente afectado mediante el apoderado o apoderada que tenga ante la Policía Nacional Civil, los juzgados de paz o los juzgados de familia, e incluso también hasta la Procuraduría General de la República. Por lo que dada la naturaleza y las competencias que la ley contra la violencia intrafamiliar da a otros entes distintos al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es incluso procedente referirse a esta ley, ¿verdad? Algunas actividades importantes que ella pues conforma o puede o debe realizar ante la iniciación del proceso en sede judicial, ¿verdad? Como he mencionado, ¿verdad? El proceso de violencia intrafamiliar, a diferencia de otros como el civil, laboral y otros muy formales, ¿va? El legislador salvadoreño, con el objeto de que los hechos de violencia intrafamiliar ya no se queden en la intimidad de la familia, ha querido que las opciones para las víctimas sean variadas y puede acudir donde les sea más accesible, por lo que a continuación incluso, ¿va? Tenemos que ver esa situación de lo que implica, ¿verdad? Cada una de las instituciones que convergen, ¿verdad? Para poder interponerse esa denuncia por parte de la víctima, ¿verdad? Una podemos decir la policía, como les había dicho en el 13, la Policía Nacional Civil. En este caso, si la denuncia o el aviso se hiciera ante la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Con base a lo establecido en el artículo 10, debe de tomar las medidas necesarias para evitar que la o las personas violentadas no sean maltratadas y debiendo realizar una serie de gestiones que puede resumir incluso pues como por ejemplo atención médica a la víctima, protección a la víctima u otro familiar, asesoría sobre la importancia de las evidencias, asesoría legal, detención del presunto agresor, y en los casos incluso que la violencia intrafamiliar no es aún constitutiva de delito, podrá dictar medidas de protección especiales que consisten en ordenar a la presunta persona agresora a que se aleje del lugar de los hechos hasta por un máximo de 8 horas, ¿verdad? Eso podemos determinarlo. Una vez practicado, ¿verdad? Por la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Tiene que la obligación de avisar de inmediato a los tribunales competentes el respectivo proceso, sea el juez de paz, sea el juez de familia. Y este aviso, pues que remite la Policía Nacional Civil, deberá de ir acompañado del informe de las diligencias practicadas, el cual incluirá cualquier manifestación de la víctima en cuanto a la frecuencia y severidad, de los incidentes de la violencia intrafamiliar. Eso lo establece el artículo 11 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Y cabe mencionar que la Policía Nacional Civil, en sus principales delegaciones, cuenta con un departamento especializado que en cooperación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales se ocupan a entender este tipo de problemas, ¿verdad? Ahora bien, en la Procuraduría General de la República, si la denuncia o aviso se hiciera ante la Procuraduría General de la República de acuerdo al artículo 16, siempre de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en la que se está pidiendo determinadas medidas. Antes de continuar con el trámite administrativo, remite a la persona junto con un acta en la cual se hace relación del hecho y el juez de paz o de familia tiene que conocerlo. Y dicho incluso informativo que emite la Procuraduría, ¿verdad? General de la República, con las medidas decretadas, las órdenes de protección y o las pericias de medicina legal, si es el caso, lo devuelve a la Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Para que se agote ahí la vía administrativa para tales efectos, ¿verdad? Incluso el defensor público, en este caso de familia,
designado en el caso, citará a las personas en conflicto y procurará la conciliación si lo solicitado, la víctima, o si fuera procedente. Pero si las personas en conflicto no concurrieran a la cita por segunda vez o por apremio, porque en la ley contra la violencia intrafamiliar existe esa figura, el apremio, es decir, que si no llegan las partes, pues el juez se puede auxiliar del policía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las partes puedan llegar y que no se logrará venirla, ¿verdad? Los procuradores incluso deben remitir de inmediato un informe de lo actuado juntamente con las diligencias respectivas al funcionario judicial competente. ¿Para qué? Para el inicio del proceso de conformidad a lo estatuido en el artículo 18 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Los órganos jurisdiccionales, cuando el proceso se inicia directamente en sede judicial, que son la mayoría, pues la denuncia puede hacerse de manera escrita o verbal y en forma personal o a través de apoderado o apoderada. Así lo dice la ley, ¿verdad? Y en la misma se podrá solicitar las medidas cautelares preventivas y o de protección que se estime pertinente, ¿verdad? Cuando la denuncia sea verbal, se hará incluso constar en acta, y la que contendrá en cuanto sea posible la relación circunstanciada del hecho con indicación de la persona agresora, perjudicados, testigos y demás elementos que pueden conducir a una comparación, ¿verdad? De una verdadera denuncia. Eso lo dice el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Y en todo caso, y para los efectos de aplicación de la presente ley, ¿verdad? De dicha ley contra la violencia intrafamiliar, las diferentes instituciones involucradas deben de tomar en cuenta el concepto de familia establecido en el artículo 2 del Código de Familia, ¿verdad? En lo que respecta al parentesco, la unión no matrimonial y el matrimonio en relación al artículo 33, parte final de la Constitución. ¿Por qué? Porque son lo mismo, porque hay una diversidad de tipos de familias y estas, pues, obviamente deben de ser tomadas en cuenta a la hora de establecer, ¿verdad?, potenciar el derecho de defensa de las partes, quienes son las víctimas y o agresores. De lo que se colige que en nuestro país en ningún momento se podrá equiparar a unión no matrimonial y mucho menos al matrimonio y las uniones de pareja entre otras personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque incluso la unión no matrimonial se ha establecido, ¿verdad?, que aunque la Constitución realmente en el 32 no la establece, no la prohíbe, pero en el Código de Familia sí, incluso hasta para el matrimonio. Por ende, aunque el artículo 1 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar lo deje abierto para cualquier otro tipo de relaciones, ¿verdad?, pero aquí no cabe el matrimonio de uniones de pareja entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Aunque países extremadamente desarrollados en su cultura, como lo son en Suiza, Suecia, Canadá, ya han reconocido como uniones no matrimoniales, ¿verdad?, a las de personas del mismo sexo, alegando que de no hacerlo se estaría violentando el derecho constitucional, ¿verdad? Pero ese es otro punto que incluso se ha llevado hasta determinarlo de manera política, ¿verdad?, por los gobiernos los gobiernos de turno, ¿verdad?, que se están estableciendo, porque incluso han estado queriendo hacer reformas para que no exista o no se reconozca las uniones de hecho de personas del mismo sexo, incluso de matrimonios así. Pero bueno, ese es otro punto que puede en su momento discutirse, pero lejos de eso, pues la ley contra la violencia intrafamiliar de esa forma ha sido entendida. Ahora bien, las medidas cautelares, cuando se inicia el proceso por cualquiera de las vías que se han mencionado, cautelares, de protección, ¿verdad?, y tomando en cuenta que una de las principales fines de ley es prevenir los hechos de violencia. Las medidas cautelares, ¿verdad?, adquieren una trascendencia importante, motivo por el cual, ¿verdad?, no podemos obviar el analizar, aunque sea de una manera muy breve, ¿verdad?, el concepto de naturaleza jurídica y otros aspectos importantes de la misma. Ahora bien, el concepto, ¿verdad?, de medidas cautelares
como se recuerdan cuando los vimos nosotros en su momento, y que vimos medidas cautelares, ¿va? Porque recordemos que las medidas cautelares a partir del 75 y siguiente, ¿verdad? Pero ese concepto de la ley contra la violencia intrafamiliar me estoy hablando, ¿verdad? Ese concepto se ha determinado como aquellas que son de oficio, que se adoptan en un juicio o proceso para garantizar la eficacia de una resolución. Es decir, van encaminadas principalmente a prevenir un peligro o a evitar un daño injusto que parece como probable o posible, ¿verdad? Precisamente por la duración inexcusable del proceso. Ahora bien, con la naturaleza jurídica de los procesos de violencia intrafamiliar, podemos decir que las medidas cautelares, en cuanto a su naturaleza, se acercan bastante a lo que es un proceso. Y tal vez lo que podríamos diferenciar en su procedimiento toda vez que las primeras, ¿verdad? O sea, es decir, las medidas cautelares en actos de aseguramiento, ¿verdad? Y formas procesales que realizan toda una actividad de un proceso. La medida cautelar se agota con un proceso, con un propio nacimiento, es decir, no se desarrolla en el tiempo su procedimiento, sino que se cumple una función inmediata. Cauciones son una forma en tanto mediata, ¿verdad? Efectos de la sentencia. Pero eso no constituye el aseguramiento de la pretensión esencial o principal invocada. Y si esto asegura los efectos de orden de sentencia, ¿verdad? Su función, de todas maneras, ¿verdad? Será cautelar porque es que está a la espera de un resultado o trata de proteger contingencias que se presenten en el mismo proceso cautelar o al principal, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? El elaborar una clasificación sistemática de lo que son las medidas cautelares a retomar en los procesos es algo casi imposible, toda vez que el mismo legislador en algunos casos otorga la discrecionalidad al juez. ¿Para qué? Para que se tomen las que sean necesarias de acuerdo con la situación que se pretenda proteger. Y esto es, digamos, si el legislador mismo ha podido encuadrarlo, ¿va? Dentro de la ley, ya que se trataría incluso, ¿verdad?, de muchos asuntos de situación muy casuística, porque aquí hay una amplitud de eso, ¿va? Y no obstante, ¿verdad?, podemos mencionar que algunos elementos por los cuales se están conformando las medidas cautelares y que pueden ser, ¿se acuerdan cuando vimos que la temporalidad, ¿verdad? Bueno, la temporalidad, la personal y la espacial, que eso ya lo estoy haciendo más rápido porque eso ya lo había explicado yo cuando hablamos sobre las medidas cautelares, pero los elementos enmarcados en nuestro código de familia, así como la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, se han determinado de esa forma. Y en cuanto a elemento temporal, esto se refiere a la vigencia y la existencia de una medida cautelar ya aplicada en el tiempo y lo que incluso pues significa la duración que esa medida va a tener desde la aplicación de los tribunales en general hasta otras instituciones que la decreten. Las medidas cautelares vienen dadas por facultad jurídica que se vuelve excepcionalmente frente al Estado jurisdiccional, quien la califica para garantizar, ¿cómo decirlo?, para garantizar anticipadamente una situación jurídica determinada. Y esta facultad jurídica cautelar es autónoma e independiente del derecho de acción procesal, ¿verdad? Es decir, que se puede ejercitar el derecho cautelar antes de ejercitar el derecho procesal y puede caducar, ¿verdad?, el proceso cautelar sin que eso se ponga como excepción en el proceso principal una vez ejercida la acción, ¿verdad? Esto para el procedimiento propio que se le ha dado para esto de del proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Las medidas cautelares y las medidas de protección, ¿verdad?, pueden clasificarse, ¿verdad? Por ejemplo, las medidas cautelares pueden subclasificarse o dividirse en medidas cautelares propias, medidas cautelares propiamente dichas y medidas de protección, ¿verdad? Porque lo que les decía yo a ustedes, y esta fue una pregunta objeto de examen, que es lo que vamos a entender por medidas cautelares. Yo les decía que era el género, el propio de las medidas cautelares, y la medida de protección es una especie de la misma. Pues en ese sentido, ¿verdad?, siendo que las medidas de protección son de carácter más personal y obligando a quien a hacer o no hacer algo.
Por ejemplo, por orden judicial, prohibir a la persona agresora la persecución y hostigamiento de la víctima o de algún miembro de la familia que pueda tener la víctima. En el desarrollo de las medidas de protección y la introducción de la misma, se considera que su incorporación a la Ley Procesal de Familia, en su artículo 130, lo que constituye es una verdadera novedad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, ordenamiento legal. A las medidas de protección se les aplican las mismas reglas de las medidas cautelares, por lo que incluso podemos ir viendo, podemos considerar algunos aspectos fundamentales y algunas diferencias de este tipo de medidas. Es decir, la medida cautelar de tipo personal tiene como fundamento tratar de evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación. ¿Para qué? Para el grupo familiar, y que a estos daños físicos o psicológicos se disminuyan, ¿verdad? En ese sentido, lo que se pretende es imponer la no realización de un acto al sujeto pasivo o al agresor, ¿verdad? Obligando una abstención, la cual va a ser para el beneficio del grupo familiar, ¿verdad? En cuanto a la medida de protección, su finalidad es remediar, ¿verdad?, la situación de hecho que padece el solicitante o algún miembro del grupo familiar, por lo que es necesario de forma inmediata las medidas de protección en forma rápida y eficaz, y viéndola, digamos, más allá de la sentencia, lo que significa que el hecho o derecho que se va a proteger es la vida, la integridad física y moral, la cesación de daño personal, que debe entender como una causa de las medidas de protección, ¿verdad? Y esas medidas tienen su fundamento constitucional, como les dije antes, en el artículo 32 de la Constitución y siguiente, ¿verdad? Ya que las medidas de protección son un factor de desarrollo de principios constitucionales sobre la protección de la familia, ¿verdad? Eso tomarlo en cuenta. Ahora bien, con las diligencias de investigación, hay que determinar quiénes son los competentes para conocer el proceso de familia. Y debo decir que los artículos, tanto el 20 como el 21 de la ley contra la violencia intrafamiliar, establecen que son competentes para conocer los procesos que se inician conforme a las mismas a los tribunales de paz o de familia. Asimismo, el artículo 22, siempre de la ley contra la violencia intrafamiliar, establece que en dichos procesos el juez o jueza respectivo debe aplicar los principios generales del proceso, ¿verdad? Como lo son, ¿verdad? Y lo que vimos nosotros la vez pasada en los principios, ¿verdad? El de la oralidad, la inmediación, la concentración, la celeridad, la igualdad, la economía procesal, probidad y buena fe, ¿verdad? La oficiosidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, pues eso sería lo que es aplicable, ¿verdad? Ahora bien, luego de esto puedo decir que la competencia y haber iniciado el proceso por cualquiera de las vías establecidas, mediante las cuales han ingresado formalmente una hipótesis de un hecho constitutivo de violencia, ¿verdad? Violencia intrafamiliar me refiero, ¿verdad? Es necesario realizar un conjunto de actos de investigación y determinar si existen razones para imponer a una persona las medidas necesarias correspondientes, para lo cual, ¿verdad?, se auxiliarán los medios de prueba correspondientes. Eso es para determinarlo, ¿verdad? En el proceso de violencia intrafamiliar son permitidos todos los medios probatorios determinados por la ley, sin excepción alguna. Los principales medios probatorios incluso podemos verlos como, por ejemplo, uno, la inspección judicial de una persona, que es una apreciación personal del juez, ¿verdad?, en el lugar de los hechos, ¿verdad? Que el juez va a ver in situ, o sea, donde se fue a ejercer, y que incluso también puede dialogar con las personas alrededor si pudiesen ver violencia, ¿verdad? También la confesión, que consiste en la declaración que una de las partes hace a la otra, el juramento, ¿verdad?, el testimonio de los testigos, la declaración de testigos, los peritos o prueba pericial, ¿verdad? La prueba instrumental cuando ésta se orienta a documentos, ¿verdad? Debo decir que estos medios, digamos, probatorios, deben de ser los principales del sistema de valoración de la prueba en materia procesal de familia, como son incluso pues el de la sana crítica y el sistema de prueba tasada.
En el caso del sistema, el sistema de la sana crítica, en ese sistema, la apreciación o valoración de la prueba está sujeta al criterio del juez, el cual no está sometido a las limitaciones que la ley procesal puede oponerle, pero sí está limitada por ciertos criterios que son incluso determinantes en la forma normal del acontecer de las cosas. Tales criterios son como, por ejemplo, la lógica, la experiencia y el avance técnico. El juez tiene que juzgar por la prueba con el bagaje de conocimiento que él posee. Normalmente se exige al juzgador que al emitir una valoración razone expresamente la valoración que él le ha hecho. Ahora bien, el sistema de prueba tasada, como otro tipo de sistema, ¿verdad? El juez está sujeto y limitado por ley expresamente que se está señalando a la valoración de la prueba y que no puede ir más allá de donde la ley le ha indicado. Esto incluso constriñe, por la norma procesal, ¿verdad? En este caso podemos decir como el artículo 96, inciso tercero del Código de Familia, que se menciona que es conveniente distinguir en ese, ¿verdad? Como la prueba legal, la tarifa legal o prueba tasada, la preferencia de prueba. Por la prueba legal debemos de entender que está permitida por la ley para poder ser aportada al proceso. Y por tarifa legal, ¿verdad? Debemos entender como el valor que concede a la ley a cada uno de los medios de prueba contemplados en la misma. Asimismo, por la preferencia de las pruebas debemos de entenderlo, ¿verdad? Como el orden en el cual el juez debe supeditarse, ¿para qué? Para fallar en el proceso. Bueno, el procedimiento judicial nos tocaría que seguir viendo, pero necesito desarrollarles a ustedes ¿cómo que se llama? El laboratorio. Es importante que también ustedes vayan tomando en cuenta. Ajá. Bueno, vayan tomando en cuenta para establecerlo. Permítame, quiero ver si... Vamos a ver que ya resolvieron el examen las dos alumnas que estaban en eso. Bueno, debo de decirles que en el caso de... ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Ok, quiero ver si cambio la presentación para remitirme a lo que hablamos de los incidentes. Bueno. Quiero ver. Ah, no, pero quiero ponerles también lo del laboratorio. Para desarrollarlo. ¿Logran ver el laboratorio? ¿Logran verlo? Sí se ve. Sí, Ok. Sí, Bueno. Yo les estuve preguntando a ustedes aspectos que en realidad pues ya estaba incluso en la diapositiva, ¿verdad? Lo que se podía entender por ¿cómo que se llama? Porque las preguntas que les hacía, explique en qué consisten los incidentes,
¿verdad? ¿Qué tipo de incidentes se pueden dar en el proceso de familia, diligencia Licenciado. de jurisdicción voluntaria y diligencia sui generis? Que le explicara a cada uno en ejemplo. Les había puesto a ustedes. Sí, dígame. No, perdón, va a resolver el laboratorio de la evaluación 4. Así es. Ah, perdón, pensé que iba a explicar el de la quinta. Perdón. ¿Tiene alguna pregunta de su parte por alguna de la del quinta? Porque esa no la voy a resolver todavía. Eso es objeto de que ustedes la resuelvan. No, Lick, pensé que iba a mostrarnos la guía, pero no me equivoqué. Ya me recordé que este es el de la cuarta evaluación. Disculpe. Ok. Sí, Bueno. licenciado, yo le quería hacer una pregunta. Y Sí, después dígame. va a resolver lo del examen de la cuarta evaluación. Así es, pero voy a hacerlo rápido porque si no ya el tiempo Sí, no, está bien, gracias. nos va avanzando. Bueno, les explicaba yo a ustedes con esto que les decía de la pregunta número 1, que es incidentes, ¿verdad? Y que me dieran ejemplos. Algunos me han puesto procesos de violencia intrafamiliar, procesos de cuidado personal. Eso no es incidente. Yo les dije un montón de veces a ustedes que incidente es, ¿verdad? Pedir la falsedad de un documento. Incidente es incluso pedir la nulidad de una esquela de emplazamiento, de una notificación, ¿verdad? Por haber circunstancias que se demuestre prueba. Les dije también a ustedes, incidente es por el cambio de testigos, ¿verdad? Pero muchos y casi todos de los 10 grupos me estuvieron poniendo esta. O sea, esta pregunta que era tan básica, ¿verdad? Que ya estaba hasta las diapositivas. Creo que ustedes, pues ahí mismo les había puesto el concepto de incidente, le había puesto que los tipos de incidentes que estaba y me asombré que nadie me estaba dando respuestas acorde. Entonces, esto, créanmelo, yo como les dije en un principio a ustedes, una nota no determina a un estudiante, pero sí, ¿verdad? El conocimiento, si lo lograron comprender, porque, o sea, ese es el punto. Pero yo no veo en este caso que me estén poniendo procesos. Procesos es totalmente diferente. Una cosa de lo que pueden ser los incidentes. De hecho, en algunas preguntas les fui poniendo a los artículos. ¿Para qué? Para que solo hicieran ese análisis del artículo. La pregunta número 2 decía, el abogado Juan M. y su poderante Luis S., quienes son parte demandada, solicitan al juez de familia mediante escrito que reprograme la audiencia preliminar señalada para las 11 horas del día lunes, aduciendo que Luis Z. ese día tiene programada una operación quirúrgica en el Hospital del Seguro Social. En otro supuesto, dice también ahí la pregunta, la persona demandada deduce que ya tiene programada una cita y en un hospital privado una operación estética de corrección de nariz de la que se canceló su intervención quirúrgica que es necesario y urgente realizarla. Entonces les ponía el artículo 5961 y las preguntas incluso, ¿qué trámite debe darle el juez de familia a cada una de las solicitudes? ¿Qué trámite pueden hacer acá? Obviamente, si están pidiendo, si están aperturas, recuerden que lo de los incidentes les decía a ustedes, ¿verdad? Es como que abran dentro del proceso que está, ¿verdad? Abran un momento, un espacio y que ahí se va a demostrar tal situación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el juez, con la prueba que se determine, ¿verdad? Puede resolver a favor. Y les decía ahí, ¿verdad? Son aspectos procesales. Una es que en el caso de Juan M. justificaba, les decía yo lo que establecía tanto el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, una justificación propia que determina, aunque puede decir que el juez puede resolverlo, ¿se acuerdan cuando les estuve hablando de los incidentes? Que los puede resolver solamente corriendo el traslado de las partes o de manera, si el espacio lo permite, ¿verdad? Y que se le pruebe al juez sin dar mayor trámite por el principio de celeridad, concentración, ¿verdad? Pero son incidentes que se deben dar. Esas son las solicitudes, ¿verdad? Solicitud incidental, ¿para qué? Para hacer una justificación, ¿verdad? Y una reprogramación de audiencia, ¿por qué? Va a determinarlo.
Les preguntaba también qué considera que el juez de familia, tratándose de personas demandadas con la sola vista de la constancia médica que le presente, deberá reprogramar la audiencia en el primer supuesto, o tiene que ser un incidente específico que se debe interponer. Yo les decía, incidentes hay una diversidad del mismo, ¿verdad? En el proceso. Y si es un incidente propio para hacer un cambio de testigos y un incidente propio para justificar la incomparecencia de las partes, para solicitar un cambio ¿cómo se llama?, de señalamiento de audiencia. Esas son determinadas, ¿verdad? Porque eso es establecer, y si el juez hay prueba abundante de la que se le presenta para resolverlo de una vez, ¿verdad? Dentro de la solicitud, sin estarle corriendo a la contraparte, lo puede hacer, ¿verdad? Eso sería el trámite. Por eso les decía el artículo 59-61. Muchos de ustedes solamente me copiaron los artículos, ¿verdad? Y eso no es copia y pega, ¿verdad? La otra decía, cabe la posibilidad de denegar la petición en el segundo supuesto, o en todo caso, ¿qué trámite debe de dársele? En el caso de la persona que solamente porque tiene una operación quirúrgica, eso habría que analizar primero, ¿verdad? Si esa operación quirúrgica, estética, que se va a hacer tal persona, fue antes incluso de los señalamientos de audiencia, y que si eso, pues el juez tendría que valorar, ¿verdad? Si, de acuerdo a la prueba que se le presente, si es que es necesario suspender la audiencia o no. ¿Por qué? Porque si hay justificantes, si la parte incluso está representada por su abogado, no le veo imposibilidad para que por lo menos haya un obstáculo para no celebrar la audiencia, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de cada trámite, porque si en verdad eso fue una operación, digamos, programada con bastante antelación del señalamiento, eso, aunque sea estético, pero es algo que ya se programó y que estaba de sus manos, porque el quien señala las audiencias en los procesos es el juez, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que verse en qué posibilidad, si en todo caso denegarla, o en todo caso, pues, admitir la petición y reprogramar la audiencia. En un proceso de divorcio por el motivo de separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, en la fase de ordenación de la prueba de la audiencia preliminar, Vicente M. solicita que se permita cambiar los dos testigos que se ofertó con la contestación de la demanda. Es el caso que los dos habían ofertado en era hermano y fallecieron recientemente en un accidente de tránsito, para lo cual presenta las respectivas partidas de defunción de cada uno de los testigos que habían sido ofertados. En otro supuesto en la demanda se han ofertado 3 testigos para probar el hecho de la separación de los cónyuges, y 2 de ellos se han ido a Estados Unidos de América de manera ilegal, y es evidente que no asistirán a la audiencia de sentencia. Se solicita incluso el cambio de los 2 testigos, dice acá, pues se aduce que es para fortalecer fortalecer la acreditación del hecho de la separación de los cónyuges. Entonces, en este caso, ¿verdad?, que les hacía las preguntas, ¿qué trámite daría la solicitud, ¿verdad?, como juez de familia, y qué posibilidad de decisión tendría para cada uno de los 2 casos? Obviamente, les decía yo en su momento que los incidentes solamente es hasta antes de la celebración de la audiencia de preliminares, decían ustedes, pero incluso hasta se los puse en clase. Sí está justificada, porque hay aspectos como la muerte, o sea, eso no lo podemos determinar de aquí a 6 meses, de aquí al día de mañana incluso, ¿verdad? Si en qué situación vamos a estar cada una de las personas, si esa persona va a fallecer, ¿verdad? Es un hecho cierto que todos vamos a fallecer, ¿verdad? Pero si está justificada, que en la cual las partes pues no pudieron comparecer por algún accidente, pues lógico, ahí el juez, por no vulnerar el derecho de defensa de la parte demandante, tiene que admitir el hecho, ¿verdad? Y verificar en un hecho, como dice el artículo 55 de la ley contra la ley procesal de familia, perdón, que es un hecho evidente y notorio, que no requieren de prueba, ¿verdad? Y que se establecen obviamente a partir de que la persona falleció, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para las otras 2 personas que se fueron para Estados Unidos, ¿verdad?
Entonces, en iguales términos. ¿Por qué? Porque recordemos que dependerá de cada caso determinado, pero si solamente el abogado no puso no, digamos, no ofertó prueba y solamente a la hora de la audiencia, mire, quiero cambiarlo por esto, porque se fueron y sin mayores pruebas, ahí tendría que ver el juez, ¿verdad? Si admitir los incidentes o no. El 4 decía, en un proceso de divorcio por el motivo de ser intolerable la vida en común entre los cónyuges y pretensiones conexas, que son de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, relación y trato, les pongo ahí, incoadas por la señora Tatiana A. contra el señor Fabricio Z. En la audiencia preliminar, el juez de familia, en aplicación al 103, manifestó que las partes deben flexibilizar sus posiciones y no obedecer a caprichos propios, sino que pensar en el bienestar de sus hijos y hacerlos, ¿verdad? Hacerlos más fácil el episodio del divorcio, por lo que invita a conciliar en la fase conciliatoria. Sin embargo, pese a la invitación de conciliar, las partes no llegan a acuerdos y un día después la señora Tatiana A. va a su bufete y le manifiesta que ella desea recusar al juez de familia, pues considera que el hecho de haberles dicho caprichosos a ambos cónyuges que deben de flexibilizar sus posiciones era una forma de decirles que desistieran de los que estaban solicitando y por lo tanto que ella siente que su fallo va dirigido a favorecer a la contraparte. Aquí les ponía yo, ¿verdad? Preguntas. ¿Usted como abogado asesor de la señora Tatiana A. considera válido el motivo de recusación del juez de familia planteado por la señora Tatiana A? Sobre esto debo de decirles a ustedes que sobre la recusación, impedimento, excusa, lo vimos antes cuando estuvimos hablando sobre las competencias, sobre la declinatoria de competencia, ¿sí? Y por ende solo me pasé acá, solo le volví a retomar y le dije, pero bueno, aquí lo importante en la recusación es el motivo serio y razonable, que determine o imposibilite determinar, ¿verdad? En este caso, el hecho de ¿cómo decirlo? Que el juez le imposibilite poder dictarlo, ¿verdad? Ese motivo serio y razonable que lo comprometa ¿en qué sentido? A que se determine, permítanme. Pues sí, perdone. Entonces, como les decía, en ese sentido, así como les puse acá, ¿verdad? El motivo era un motivo serio y razonable. ¿Para qué? Para determinar que el juez estaba imposibilitado de dictar una sentencia, ¿verdad? Pero solo el hecho de que les diga, si el mismo artículo 103 le dice que tienen que buscar maneras de llegar a conciliar y que el juez incluso les establezca algunas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegasen a conciliar. Entonces eso no puede ser un motivo serio y razonable. ¿Para qué? Para recusar al juez. Ahora bien, después dice la siguiente pregunta: si usted fuera magistrado de la Cámara de Familia, ¿daría lugar a la recusación planteada en los términos? Fundamente jurídicamente su respuesta, le ponía ahí, ¿verdad? Pero lo mismo que les digo, o sea, el hecho de que ese motivo, solo porque se establezca, o sea, de supuestos que se creen, pueden pasar, eso es como que yo diga, esto me lo dijo y yo siento que una sentencia, como que estoy pensando a futuro, va a resolver sobre esta forma, y eso es imposible, ¿verdad? No puede ser de esa forma. Entonces, obviamente aquí lo válido es que el motivo serio y razonable, y sobre todo el artículo 52, como me lo estaba estableciendo, si no recuerdo, el Merino, que me estaba estableciendo, ¿verdad? Era un aspecto propio, alumno Merino, perdón, propio para poder determinar, ¿verdad? La recusación del juez. Ahora bien, también les ponía, considerando los principios procesales vistos previamente al inicio del curso y que rigen el derecho de familia, como el de mediación, igualdad,
defensa, ¿va? ¿Cuál debería ser la actitud del abogado al momento de solicitarle la interposición del incidente de recusación del juez de familia? Pues, por el principio de probidad y buena fe, pues obviamente también, ¿verdad? Decirle a las partes, o sea, como abogados, ustedes, decirle a las partes, mire, esto de recusar a una de las partes no procede. ¿Por qué? Porque no es un motivo serio y razonable. O sea, así como me han se me designó para ser su abogado, también se me designa para explicarle técnicamente lo que puede proceder, ¿verdad? Y lo que no puede proceder en una petición. Eso es lo que tenían que decir ustedes, pero ustedes se fueron a otras cuestiones que nada que ver, ¿verdad? Entonces, yo, como les digo, o sea, yo requiero que respuestas que ustedes den vayan en ese sentido. La pregunta 5 decía, Juan C. fue apoderado judicial de Ramón X en un proceso de divorcio por el motivo de separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos contra la señora Rosy C., en el que se le solicitaba además el divorcio por el motivo en referencia, es decir, por la segunda causal, pensión compensatoria y el uso de vivienda familiar, conforme a los artículos 111, 113, 115 de Código de Familia, les ponía. Aquí también le establecía que Ramón X es la persona, es la parte demandada, ¿va? El proceso se encuentra en la audiencia de sentencia, ya que solo se está a la espera de un peritaje contable. Ante la audiencia de sentencia, Jorge C. es nombrado juez de familia en el juzgado donde se ventila el caso. Pregunta, ¿consideras que puede conocer a Jorge C. como juez de familia en dicho proceso que le involucra como parte material? Si tu respuesta es sí o no, mencione por ambos casos. Lógico, yo ya lo había explicado a ustedes que en este caso no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Las partes, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, pues, aunque lo hayan nombrado como juez, en primer lugar, para la continuidad del proceso, tiene que culminar, valga la redundancia, con el juez que lo conoció, con el juez que escuchó la prueba testimonial. O sea, ya en este caso estamos ya para la prueba de mejor proveer, lo que le establece el artículo 119 de la Ley Procesal de Familia. En ese sentido, Jorge C. es un usuario, ¿verdad? Parte demandada que en este caso no puede retomar el caso y resolverlo él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vulneraría el derecho de defensa de las partes, principio de igualdad incluso, ¿verdad? Por ser juez y parte, ¿verdad? Y además, pues también el hecho de la inmediación de la prueba no la ha tenido él, sino que la ha tenido otro juez. En el caso de afirmativo, les decía, la respuesta anterior, además deberá de contestar en el supuesto que si la parte actora no dice nada, ¿qué consecuencias legales podría derivarse las acciones de Jorge C. al emitir una sentencia? Fundamente su respuesta con base al artículo 232, le ponía incluso a ustedes ahí, que es la aplicación supletoria en materia de familia conforme al 218. Y les decía a ustedes, ¿por qué la vulneración del derecho de defensa, de audiencia y defensa, como lo dice ese artículo 232, esa va a ser la consecuencia en virtud de haber conocido él y dictado una sentencia, ¿verdad? En el evento que se solicite la recusación por parte de parte actora a Jorge C., ¿cuál sería el trámite? Obviamente, el trámite que establece para la recusación, ¿verdad? Del artículo 66 siguiente de la Ley Procesal de Familia. Es decir, elevarlo a segunda instancia y determinar por prueba por parte de las partes allá, pues, y que los magistrados conozcan, ¿verdad? Esto era la resolución del laboratorio, ¿verdad? Que muchos, no entiendo por qué razón no me lo lograron resolver conforme a lo que les había pedido. Les recuerdo que para la quinta, ¿verdad? No voy a ser tan permisivo como lo he hecho en esta, ¿verdad? Porque tampoco es una cuestión de que ustedes no me contesten, porque, ¿verdad? Eso es tan elemental y se los pido en favor que también lo hagan, ¿verdad? Ahora bien, con respecto al examen, ¿verdad? El examen, yo les había puesto 10 preguntas para determinarse. Quiero ver, permítanme. En el examen... logra ver el examen.
¿Logran verlo? Licenciado, Ok. Sí, licenciado, dígame. disculpe una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo hacer para verlo aquí en el aula virtual, el examen mío? ¿O Pues no el se puede examen. ver? El examen bueno, no, porque ya lo hizo. Aquí se los estoy poniendo Sí, yo lo ¿cómo se llama? decía para Clase. Es el verificar, a mismo. ver si podía ver la respuesta que yo había seleccionado, ¿verdad? La opción que había seleccionado, por eso le Ahí preguntaba. le parecían las preguntas y todo también, porque eso lo habilité yo para las preguntas, ¿verdad? Ahí aparece. Bueno, la cuestión es, decía aquí, ¿cuál es la diferencia entre inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda? Yo aquí les había puesto una serie de conceptos, pero solo me voy a ir dirigiendo a la pregunta correcta. La inadmisibilidad del pronunciamiento del tribunal se limita a la cuestión formal. ¿Se acuerdan que les decía yo que era un aspecto formal que se podía subsanar porque conforme al 42 podrían establecerse? Esa era la inadmisibilidad y su decisión no es susceptible de adquirir cosa juzgada, les decía a ustedes, porque no se había entrado a conocerla. En la demanda puede volverse a plantear conforme al 96. En cambio, la improponibilidad de la demanda, o mejor expresada, el rechazo liminar de la demanda, no se basa en cuestiones de forma, sino de fondo, conforme al 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia y que hay excepción del por qué un tribunal no puede conocerla. Entonces, cuando estoy diciendo esto, es que ya hay un supuesto, les decía a ustedes, ¿verdad?, de que en la ley procesal de familia establecía la improcedencia del artículo 45, siempre la ley procesal de familia, que son similares a la que establece la improponibilidad, es decir, el tribunal está inhibido de conocer porque puede haber cosa juzgada, puede haber caducidad, ¿verdad? Les mencionaba, y que eso pues imposibilita el conocimiento, ¿verdad? Pero una es que es improponible la demanda. ¿Por qué? Porque en este caso está impedido el juez para conocerlo por algún supuesto como la cosa juzgada. En el caso de la inadmisibilidad, no, porque solo es una cuestión formal, ¿verdad? ¿Qué es incidente? Y es básicamente la misma pregunta que les puse acá con respecto a ¿cómo que se llama? El laboratorio. Aquí les ponía que es toda cuestión distinta del asunto principal del juicio, pero relacionadas en él que se ventila dentro del proceso sin suspender el curso de aquel, y otras que lo suspenden, ¿verdad? Porque con lo que establece el 58 de la Ley Procesal de Familia. 3 decía, los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes son la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito y un pronunciamiento especial del tribunal. Era lógico que esto era verdadero. ¿Por qué? Porque es un aspecto accesorio. La accesoriedad también lo establecía este mismo artículo 57 y 58 de la Ley Procesal de Familia, y que obviamente aquí el pronunciamiento no iba ligado al fondo de la pretensión. La clasificación de los incidentes pueden darse respecto a la oportunidad procesal, ¿verdad? Ese era uno. El trámite relacionado a la oportunidad en que debe decidirse la actuación incidental, atendiendo el carácter de la decisión que se decida, según tenga o no relación con el asunto principal, desde el punto de vista de los efectos, de los incidentes que necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite, y atendiendo así que se demora o no el proceso. Eso era verdadero. Entonces, todas estas las que vimos acá era la clasificación que yo se los fui poniendo y que incluso estaba en la diapositiva. Solo era cuestión de leerlo, aunque algunos hasta en eso fallaron. 5, dice, accesoriedad, brevedad, sanidad procesal. El incidente no forma pieza separada del proceso, y resolución especial. Son características de los incidentes. Pues aquí se los puse y eso era la respuesta correcta. ¿Qué son excepciones? Les ponía acá. Todas las defensas que el demandado opone a la pretensión del autor, sea que se niegue los hechos que se fundan, sea que se desconozca el derecho que de ello pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento, esa era la correcta, ¿verdad? La 7, ¿cómo puede clasificarse las excepciones? Les había puesto que eran dilatorias y perentorias y mixtas, pues todas eran correctas. En el caso que el demandado haya sido emplazado en legal forma y conteste la demanda, este puede allanarse la pretensión del actor, oponerse a las pretensiones del actor, presentar al contestarle la demanda reconvención o contrademanda cuando la pretensión tenga conexión por razón del objeto o causa de la pretensión del demandante,
presente las excepciones dilatorias o perentorias y que podrá incluso confesar todo de conformidad. Hasta les ponía los artículos 46, 47, 49 y 50. Entonces, esto era verdadero. Bueno, en el caso del 9 dice cuáles son las fases que componen las audiencias preliminares de sentencia en el proceso de familia. Yo les había puesto todas, ¿verdad? Esa era la correcta. ¿Por qué? Porque en la primera le puse todas las fases que contiene la audiencia preliminar, que es la conciliatoria, la fase sanadora del proceso, fase de fijación de hechos, ordenación de prueba y el fallo y sentencia. Este último, si procede todas las mencionadas únicamente para la primera audiencia dentro del proceso de familia. Y el segundo les decía que era lo de la audiencia de sentencia, ¿verdad? La lectura de las peticiones de la demanda y de la contestación. Se entra a resolver los asuntos que estén pendientes, como son los incidentes que quedaron pendientes de resolver, los que no fueron decididos en primera audiencia dentro del proceso, y luego se recibirán las pruebas, alegatos de las partes técnicas, el fallo y sentencia. Y este último les ponía acá que si procede todo lo mencionado únicamente por la segunda audiencia dentro del proceso se dicta la sentencia. Entonces era todas las correctas. La décima era: con la ejecución de la sentencia constituye la última etapa del proceso y consiste que el juez de familia dé cumplimiento de la sentencia dictada una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y no ha sido cumplida en forma voluntaria por la parte, cuando se ha fijado un plazo para su cumplimiento conforme al artículo 171 dentro de la etapa del proceso, que pueda surgir los incidentes denominados post-procesales. Esto era correcto. Bueno, se los he ido poniendo así para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? De las respuestas, y esas eran las que se tenían que determinar, ¿verdad? Entonces, veo ahí que muchos también fallaron, aunque en algunas que otras preguntas, porque las notas realmente anduvieron entre 9, 10, 9, 8, 7, o por ahí algún 6, algunos 6 y un 5 por ahí, ¿verdad? Entonces, eso deberían de tomarlo en cuenta, por favor, para la siguiente, ¿verdad? Yo les pido que estén atentos en las clases. Mis clases no son, bueno, para quien realmente me agarra el hilo y va tomando en cuenta incluso hasta lo que yo les consigno a ustedes como líneas jurisprudenciales. Ustedes van a ir en consonancia con lo que yo voy hablando. Pero si ustedes no leen, ustedes no escuchan mis clases, ustedes no, pues ni miran las diapositivas, va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, y como les decía en un inicio a ustedes, el programa es bastante extenso, lo que se requiere es agotarlo. En un semestre es bien difícil culminarlo, pero es importante que ustedes también se pongan de lleno a eso. Por favor, porque las preguntas, yo les digo que me pregunten, que ustedes hagan, porque solamente así van a aprender. Dígame, señorita Caballero. Buenas noches, licenciado. Sí, Buenas solamente noches. el día lunes yo le envié un correo con el comprobante del taller. No sé si lo recibió. Sí. Bueno, como les dije, para quienes, gracias por recordármelo, Sonia Caballero. Y perdone si no se lo he contestado, pero se lo había dicho en la clase anterior, que quienes me manden, solo me lo manden y me pongan el trabajo en la carpeta, les dije a ustedes. Obviamente yo mando, y como eso depende de la autoridad, ¿verdad? Porque yo no estoy en el tiempo de ellos, pero si ellos me dicen, miren, no hay ningún problema, el alumno no lo ocupó para otra materia más que la de ustedes, yo lo voy a subir en la nota en ese trabajo, ¿verdad? La sinceridad ante todo de ustedes, ¿verdad? Entonces, así que todos tienen que subir el trabajo si es que pagaron ese taller, ¿verdad? Y solo es para una materia, como dije. Sí, ¿quién preguntaba? Sí, Reina, es Reina Juárez. Fíjese de que yo voy a utilizar el comodín de ese taller para su materia, porque lo iba a utilizar en Procesal Penal 2, pero el licenciado no abrió el portal para poderlo poner. Entonces lo voy a utilizar con usted, porque ya no tenemos tiempo para eso, ya hay poco tiempo. Entonces mejor lo voy a utilizar con usted. De hecho, ya puse la guía ahí.
y le puse el comprobante de pago y le pongo en observaciones que lo utilizo con usted porque el licenciado no abrió el portal, ¿verdad? Entonces, haciéndole la aclaración en donde va el recibito, en la parte de abajo. Ok, gracias, Reina. Pero por favor, por correo, mándeme solo el comprobante, ¿verdad? Y lo que me dice usted de que solamente para mi materia lo voy a ocupar, porque eso es lo que estoy remitiendo a las autoridades, ¿verdad? Solamente eso, el trabajo sí, gracias porque lo pone ahí en la plataforma, porque ahí es que tiene que consignarlo, ¿verdad? Bueno, tanto para la señorita Sonia Caballero como para usted, Reina Juárez, y para otro que quisiera aplicar como comodín, ¿verdad? El taller, ¿verdad? Siempre y cuando han pagado y todo, ¿verdad? Reenvíenme a mi correo el recibo de pago, donde me informan también que solamente lo van a aplicar para mi materia. ¿Por qué razón? Porque esto lo voy a remitir a las autoridades para que verifiquen si en verdad lo han aplicado ustedes solamente para mi materia. Y así, una vez ellos me corroboren todo eso, ¿verdad? Yo voy a introducir la nota en el momento oportuno, claro está, que sería el día de con la nota quinta, ¿verdad? Entonces, solo les pido en favor, eso háganlo. El trabajo les queda habilitado hasta para el día domingo, tanto el laboratorio, 5 para quienes no están habilitados o quien no no hicieron el taller, pues no pagaron ni nada, y que van a hacer el laboratorio, pues ahí está habilitado y ahí me ponen el trabajo. A pedirles a todos también que también en los trabajos se me diga que tal persona no, valga la redundancia, no trabajó porque esa persona hizo el taller, ¿verdad? Para que sí yo tome en cuenta, porque recuerden que yo les pongo la nota y si yo no me doy cuenta, si ustedes no me dicen, difícilmente yo voy a poder estarlos ayudando y auxiliándoles con esas notas, ¿verdad? Por eso es que les pido en favor que me lo hagan ver por correo, ¿verdad? Los recibos, y por la plataforma subirme el trabajo y el trabajo del taller, o en todo caso el laboratorio. Y si en el laboratorio pues hay personas que no lo hicieron por hacer el taller, pues también dígamelo, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Continuamos la última semana de clase, que sería la próxima semana, ¿verdad? Si no hay preguntas hasta este momento. Ustedes me dicen. No, licenciado, muchas gracias. Ok, entonces cuídense, que tengan una feliz noche. Eso sería todo. Feliz noche. Gracias, feliz noche, descanse. Gracias igualmente.